noches. Buenas noches, aquí estamos otro miércoles más de Enigma 2018. Una noche de mucha lluvia, varios días de mucha lluvia, estamos todos inundados. Es bueno, ¿no?, para hablar algunos temas de estos extraños, ¿no? Parece prestarse. Con este tiempo. ¿Qué vamos a...? Hoy vamos a hablar de varias cosas. En principio, tengo dos casos investigados ya hace unos años en la localidad de Pedernales. Ajá. Y en la localidad de Gobernador Ugarte. Gobernador Ugarte es un lugar en donde hace unos años han aparecido varios casos muy extraños, incluso con la policía, y estuvimos investigando. Incluso recuerdo que investigamos un caso de ganado mutilado en Gobernador Ugarte. Y en Pedernales también hubo un avistaje interesante. Ambas localidades pertenecen a 25 de Mayo. Así que esa zona es la zona del oeste. Es un lugar en donde están siguen apareciendo luces extrañas. Después vamos a hablar con una investigadora, con Andrea Pérez Simondini, una investigadora de hace muchos años también, que nos va a contar algunos casos que investigó. Se viene un congreso bastante importante. Claro, porque ella y la madre investigaron mucho en Victoria, Entre Ríos, en donde vive la madre y tiene el famoso Museo OVNI. Sí. Y ahora van a hacer un congreso, la primera semana de junio creo que es, en donde van a venir autoridades de la Fuerza Aérea de Chile, Uruguay, de Argentina. Van a contar parte de sus investigaciones. Va a estar Gebaer, que es un investigador brasileño que publica la revista UFO. Y luego vamos a hablar de la película esta que hablamos la semana pasada con Carlos Yurchuk. Sí. Que era el protagonista, era Juan Pérez. Sí. Tenemos una entrevista que se le hizo a Juan Pérez, uno de los casos muy interesantes, más importante de Argentina. Inclusive creo que Jacques Vallée, el investigador francés, vino pura y exclusivamente por este tipo de caso, que es irrisorio hasta en un punto. Bueno, ya lo van a escuchar, ¿no? Porque es un poco... Un caso muy muy interesante. Sí. Bueno, Jacques Vallée vino en el año 80, esto pasó en el 78. En el 80 vino Jacques Vallée y le investigó este caso que ocurrió en Venado Tuerto. Y ahora vino el año pasado porque también aparece en la película que se va a estrenar no mañana jueves, el próximo jueves. Se va a estrenar el día 10. Interesante película nacional, hecha pura y exclusivamente. O sea, creo que no hay otra película que haya tomado la casuística tan a fondo como esta. Me parece que no recuerdo, por lo menos nacional no recuerdo una película dedicada pura y exclusivamente a esto. No, además es un caso muy interesante que ahora después vamos a contar en la segunda hora. Vamos a hablar también un poco del director, de Alan Stivelman. Y después tenemos algo que se ha visto también en Dique Rollero. Sí, es algo particular que me han comentado diferentes personas, pero que tiene esto en común, ¿no? De lo que vieron, de lo que ven, aparentemente. Un caso extraño. Sí, es un animal con ciertas características. Que lo llamaron... Y algunos lo llaman el perro blanco, otros lo llaman la bestia blanca. Bestia blanca. Sí, es lo que lo saca un poquito, ¿no? Todos dicen, no, el lobizón, no, es otro bicho que han visto. Es un bicho raro que andaba o anda por Dique Rollero y por los robles. Varios años, porque este muchacho que me mandó el audio estaba hablando de su infancia y él debe andar rondando los 30 y pico de años. Inclusive hace poco también
está bueno eso, que son personas que no se conocen, que no sabían de esto y bueno, al estar en esto más o menos metido nosotros, lo fuimos encontrando. Lamentablemente tenemos el testigo de uno. El otro de los muchachos, que es el testigo que fue más presencial, porque es el que lo tuvo más cerca, digamos. Primero parecía colaborar, pero bueno, por el último momento no sé cuál habrá sido su pensamiento, no. Pero no decidió por no contar nada y directamente no atender la llamada. Lástima que cuando nos contó telefónicamente no lo grabamos. Claro, lo que pasa, bueno, había que pedirle permiso a él además, claro, primero, ¿no? Sí, nosotros concordamos en pedirle permiso y dijo que no había ningún problema, pero después, bueno, hubo muchas evasivas y una lástima. Quizás la gente no se da por contar estas cosas, quizás por el miedo al ridículo, y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Sí, pero creo que nosotros tomamos bastante bien. Si hay un lugar donde lo tiene que contar es acá. Y sí, o sea, no sé, en otro lado he escuchado programas de radio, las cosas extrañas. He escuchado programas de radio que ni bien colgaba el testigo, se le cagaban de risa, por decirlo de una forma. Nada, acá no pasa eso. Además acá tenemos muchos casos que pueden ser similares. Nos reímos al aire y queda mejor. Que le ha pasado. Pueden ser similares a lo que le ha pasado a la persona, pero tenemos muchos casos. ¿Qué más? Y después tenemos un caso en Parera, en La Pampa también, con policías. Bueno. Son particulares los casos donde está metida la policía. Sí, bueno, el caso de Gobernador Ugarte también. Bueno, vamos entonces a una pequeña pausa. Hacemos una canción y ya salimos con estos audios. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Esto ocurrió el 11 de febrero del 2004 en la localidad de Pedernales, perteneciente al partido de 25 de mayo. El Pedernales es Sergio Oscar Avendaño, de 28 años, peón de albañil. Se dirigía pasada la medianoche con una amiga a bailar a Roque Pérez y se encontraron con un objeto volador no identificado, un ovni. Cuenta él: nos dirigimos hacia la salida del paraje Forastieri, que deslinda con Ruta 30, por adentro de Pedernales, pues nos quedaba más cerca. Al llegar a la cinta asfáltica, caminaron por la misma para hacer dedo. No tuvieron suerte, nadie los levantó, y luego de un buen tiempo decidieron emprender el regreso porque se hacía muy tarde. Caminando por la Ruta 30, observaron que del sector oeste, como quien viene de Moquegua, se acerca una luz amarilla radiante. La chica que le acompañaba tuvo miedo, pero Sergio trató de tranquilizarla y le dijo que eran las luces del cruce Pedernales-Riestra. De pronto, y a una velocidad impresionante, la luz se acercó a donde ellos estaban a unos 200 metros. Una sensación indescriptible. Sergio, en concreto, ¿qué viste? Cuando ya estábamos tan cerca, lo que sentimos fue mucho miedo. La nave era pequeña, con luz amarilla potente que enceguecía, y debajo del objeto se desprendían luces de todos colores: celeste, blanca, roja, verde. Parecían las luces de los arbolitos de Navidad. ¿La nave bajó a tierra? No, se mantuvo en el aire a una distancia de 3 metros del suelo y giraba permanentemente, manteniendo su color amarillo brillante y destellos de colores. Por momentos me parecía que la rodeaba un aro, pero no se podía distinguir bien. La noche, en realidad, estaba muy clara. Nunca había visto nada igual ni parecido. ¿Sentiste ruido de motor o turbinas o algo similar? No se sentía nada, solo distinguíamos el aparato volando en el aire y girando a gran velocidad. En un momento que estábamos bien cerca sentimos una corriente muy fría que nos llegaba. ¿Qué pasó después? La chica que estaba conmigo tenía miedo y lloraba. Yo miré alrededor y divisé una casa con una tranquera, y cuando decidí dirigirme hacia ella,
La nave, a gran velocidad, se retiró del lugar, perdiéndose en el espacio. ¿Igual intentaste dar con el dueño de la casa? Sí, salté la tranquera y me dirigí a la puerta. Golpeé y salió un señor que estaba durmiendo. Le expliqué que éramos de Pedernales y lo que habíamos visto. También le dijimos que teníamos mucho miedo y si no nos podía alcanzar hasta la localidad de Pedernales, que estábamos cerca. Pero me respondió que no le andaba la camioneta. ¿Qué hicieron entonces? Caminamos por la ruta hacia Pedernales, ya que tal vez encontraríamos a alguien para hacerle dedo. Todo el tiempo mirando hacia atrás y hacia arriba porque nos daba la sensación que nos seguían. Llegamos bien, con mucho miedo, pero la nave no apareció más. ¿Qué es lo que más te impresionó? La luz permanente que emitía. Además, el hecho en sí, ya que yo nunca creí en los platos voladores y lamentablemente me había enfrentado con uno y a muy pocos pasos. Tal vez si manejan bien la telepatía deben haber advertido nuestro miedo, por eso se alejaron. Tal vez pensaron que estábamos en problemas y habrán tenido intenciones de ayudarnos, no sé. También pensamos que nos iban a subir a la nave, en ese momento se piensan tantas cosas. Volvimos a Pedernales con una rapidez increíble. ¿Qué hora era para entonces? Y ya estaríamos alrededor de las 4 de la mañana. Tal vez los estaban observando, puede ser. A esa hora no andaba nadie, algunos autos pasaban, alguien más tuvo que haberlos visto. La verdad fue increíble. Yo había escuchado hace poco lo de las vacas mutiladas que morían en el campo y que decían que eran extraterrestres, pero no sé si esto es lo mismo. ¿Crees que adentro habría alguien? No se distinguía nada. La luz potente no dejaba ver bien la forma del aparato, si tenía ventanas, puertas de entrada o escalinatas para bajar. En ese momento no se piensa si alguien va a bajar o cosas así, solo se siente miedo. Avendaño es una de esas personas que no creía en ovnis, hasta que lo vio. Todo es un verdadero misterio, aún persiste en su rostro el miedo que sintió. Según datos aportados por otras personas en Pedernales, en el año 1976, un ovni habría bajado a la localidad dejando en el suelo un círculo de trigo quemado por el fuego irradiado. Un hecho del que tomaron parte en aquel entonces varios medios periodísticos. De hecho, Pedernales está cerca de Gobernador Ugarte, ambos pertenecen al partido 25 de Mayo, en donde en Gobernador Ugarte también han aparecido varios testigos que dicen haber visto luces extrañas. Hasta aquí el caso Pedernales. Bueno, hasta aquí el primer caso, el de Pedernales. Este caso, como escucharon, sucedió el 11 de febrero del 2004. Nosotros fuimos a investigar este caso, habremos ido a los 2 meses, 3 meses. Era un muchacho joven que vivía en una casa muy humilde, tendría unos 20 años, era albañil, y lo que le sucedió, estaba asustado porque no sabía qué era lo que le había pasado. Estaba asustado porque le había pasado algo muy extraño. Fíjate que ve un objeto volador a 3 metros del piso. En un momento él nos dice, porque por ahí pasaba una línea de alta tensión, y nos dijo, yo lo vi primero a la altura de la línea de alta tensión, que también eso tiene que ver con el tema del fenómeno ovni, ¿no? Es común que los ovnis estén cerca de las líneas de alta tensión, porque a veces algunos los ven cerca de ellas porque dicen que se conectan, okay. A veces saltan la corriente o se cortan los cables. Había ido con esta chica, se iban a bailar, como nadie los pudo llevar, se hizo tarde y se volvieron y vieron a este objeto que en un momento dijo que sintió como una ráfaga de frío. ¿Qué época era, Carlos? Año 2004.
2004. 2004 fue. Nosotros habremos ido esto fue en febrero, nosotros habremos ido en invierno. Incluso nos contó que se habían asustado mucho y fuimos a la casa donde él dice que fue a pedir ayuda. Claro. Fuimos a hablar con el dueño, que era una casa que estaba sobre la ruta, un campito, que la casa estaba unos metros más atrás de unos árboles, y hablamos con el dueño de la casa y nos dijo, sí, dice, vino muy asustado con la otra chica, dice que había visto un objeto volador no identificado, que él no lo había visto porque estaba durmiendo. Sí. Pero sí, nos confirmó el relato de él de que fue a pedirle ayuda y el hombre le dijo, mira, no me anda en la camioneta, no los puedo alcanzar hasta Pedernales. Que después se volvieron. Lo que tenía también información de que en el año 1976 había pasado también un caso en Pedernales que había dejado huellas y que ese caso, según tengo entendido, también hubo entidades humanoides que se vieron en ese caso. Y lo levantó Fabio Serpa en la revista Cuarta Dimensión, un caso de Pedernales con entidades. Fue un caso interesante que había tenido repercusión en los medios en ese momento, pero no duró mucho la repercusión. Así que y esta es la zona de 25 de Mayo, en donde pertenece también Gobernador Ugarte y otras localidades más, en donde hay muchos avistajes del fenómeno y hechos extraños. Después, en otro momento, hemos ido a Gobernador Ugarte cuando había una aparición de luces extrañas, que también fue en el año 2004. Sí. Y hubo unos policías que tuvieron también un avistaje extraño, que ahora lo vamos a escuchar y después también lo comentamos. Fue otra investigación que hicimos. Caso Gobernador Ugarte. Policías y ovnis. Otro hecho que tiene como protagonistas a policías ocurridos a principios del mes de julio del año 2002 en la localidad de Gobernador Ugarte, provincia de Buenos Aires. Gobernador Ugarte es una población de la provincia de Buenos Aires situada a 200 kilómetros de la capital federal y pertenece al partido de 25 de Mayo. Los testigos policiales de este caso son el oficial Aragonés y el sargento Carbone, pertenecientes a la comisaría de Gobernador Ugarte. Hecho ocurrido el jueves 4 de julio del año 2002. El siguiente es el propio relato en primera persona del oficial Aragonés. A raíz de la presencia del señor Benavides aquí en el destacamento, un empleado rural que vive a 7 kilómetros de la población de Gobernador Ugarte, él se encontraba aquí en el pueblo y lo llama telefónicamente la señora de nombre Rosa Gutiérrez, diciéndole que cerca de una tapera, que es una casa abandonada, había bajado un objeto luminoso. La mujer que estaba en el campo se había asustado. Es así que este hombre concurre a la comisaría y nos cuenta a nosotros lo que estaba sucediendo en ese momento en que estábamos de guardia con el sargento Carbone. Con Carbone fuimos enseguida con el patrullero. Habremos tardado de 10 a 15 minutos en llegar al lugar porque estaba cortado el camino por inundación y tomamos por el lado de Achupallas. De esta forma se nos hizo un poco más largo el trayecto. Llegamos al callejón, que es un camino de tierra que se corta abruptamente. Hay que abrir una tranquera de alambre y cuando yo me bajo, alcanzamos a ver junto a Carbone que detrás de un monte de árboles comenzaba a elevarse en dirección vertical una luz muy fuerte, que iba muy despacio. Subo al vehículo y salimos bastante rápido hasta donde se observaba esa luminosidad. Cuando llegamos a la tapera, a esa luz la teníamos a un costado sobre el lateral izquierdo.
Calculo que a unos 1000 metros de nosotros y a unos 500 a 600 metros del suelo. Estaba suspendida y quieta, y así permaneció durante unos 15 a 20 minutos. Pensando siempre que podía tratarse de un helicóptero o algo sofisticado, le digo a Carbone que encienda las balizas del móvil policial, que de noche se ven bien, y aparte era una noche bastante oscura, sin luna. En el momento que las encendemos, esta luz sube, se mueve hacia arriba en movimiento ascendente y permanece ahí quieta. Nosotros permanecimos en el lugar unos 30 minutos más. Volvimos a recorrer la zona en busca de algo extraño, incluso el monte de árboles por si había algo raro, pero no se veía nada. Yo a la luz la seguía mirando porque quedó del lado mío, a la derecha del móvil policial. Y seguía en el mismo lugar, siempre quieta. Cuando llegamos nuevamente a la casa abandonada, le dije a Carbone que parara en la puerta, mientras yo seguía mirando la luz. Para todo esto ya habíamos apagado las balizas y le digo, vamos a quedarnos acá a ver qué pasa, si se va o se queda. Y allí seguimos un rato más. Pasaban los minutos, eso seguía quieto en el mismo lugar. En un momento dado, le digo a Carbone, vamos a prender nuevamente las balizas. Cuando muchos, si son personas, se irán o si no, no sé qué pasará. Volvemos a prender las balizas y el aparato se empieza a mover, pero se mueve en dirección hacia nosotros, hacia donde estábamos nosotros y pasa por encima nuestro. Calcula unos 700 u 800 metros sobre nuestras cabezas. En ese momento, lo único que logramos ver es una luz amarilla. No podemos ver qué forma tenía el objeto, porque esa luz nos impedía ver qué había arriba. Hacia abajo no emitía ningún tipo de iluminación. Cuando estaba pasando por encima nuestro, le pido a Carbone que apague el motor del móvil policial para ver si se escuchaba algún sonido. En pleno campo y en el silencio de la noche algo se tenía que escuchar. Efectivamente, cuando el aparato pasa por encima nuestro, se escucha como un zumbido suave. Se alejó hacia el oeste, en dirección a la ciudad de Bragado, y luego se perdió en el horizonte a una gran altura y a una gran velocidad. Nos habremos quedado unos 10 minutos más y luego volvimos al destacamento porque teníamos un operativo en la ruta 51. Cuando estábamos ahí en la ruta, en el operativo, me llama el sargento Reynoso, que otro vecino de La Tapera, de apellido González, había llamado a la comisaría. Esta persona vive a unos 3000 metros de La Tapera y le contó que vio bajar también en esos momentos al aparato este. Estuvo unos minutos y desapareció a una velocidad infernal. A raíz de esto, abrió un expediente como para que haya un antecedente, porque no sabemos qué tipo de aparato es. Le tomé declaración a los testigos y esperemos poder descifrar algo. Hasta aquí el caso Gobernador Ugarte. Bueno, acá tienen otro caso investigado por nosotros que tiene involucrados a policías. Ustedes habrán escuchado que hay un movimiento extraño de esta luz, que hay algo que nos llamó la atención, que cada vez que se prenden las balizas del auto de la policía, esto comienza a moverse. Y bueno, tuvo en vilo a todo el pueblo. Además, hubo muchos casos en Gobernador Ugarte en esa época. Viajamos varias veces, hablamos con los policías, también estuvimos en un campo que había pertenecido a Rosas, en donde había un ternero mutilado. Sí, me acuerdo. Y que había faltado agua en la pileta, y que el ternero había aparecido del otro lado del tejido. Y eso fue en Gobernador Ugarte también, para estas fechas 2004-2005, en donde hubo muchos avistajes, muchos casos extraños, hubo filmaciones, había gente que dejaba la cámara filmando toda la noche arriba de un poste del alambrado, que después nos mostró filmaciones y se veía un aparato, una cosa negra que pasaba en un momento de la noche, pasaba por la cámara. Después hubo filmaciones que seguían unas lucecitas
que andaban por el pueblo como si fueran unas ondas. Sí, y chiquitas. las filmaban chiquitas, Sí. y seguían y las seguían y las seguían. Muy interesante. Me pareció haber visto parte, ¿no?, del material. Sí. No hay mucho, pero me acuerdo. Eran como, no sé cómo decirte, pero vamos a decirlo como si fuesen pequeños drones, iluminados, pero Exacto. muy chiquitos, muy chiquitos. O sea, creo que no hay dron de ese tamaño, pero como que estaban polulando. Parecía un animal, en realidad, pareció como una abeja o algo muy raro. Los caseros de la quinta donde apareció el ternero mutilado nos contaban que veían una luz que se acercaba al campo cerca del piso, después subía, volvía al lugar de donde había salido por arriba y volvía a hacer el mismo trayecto varias veces. Sí. Nos contaba eso, ese patrimonio que eran los caseros del campo. Muy interesante. Además, Gobernador Ugarte tuvo muchos casos. Ahora estamos viendo si podemos hacer un viaje en este mes, para fin de mes, a Gobernador Ugarte, a ver qué novedades hay en cuanto a todos estos casos, a ver si han aparecido casos nuevos, ¿no? Calculo que sí. Creo que sí, algunos investigadores han ido, pero no tengo información de que hayan aparecido muchos casos nuevos. Quizás haya ganado mutilado en esa zona. Es muy posible. Hay gente que ahí tiene muchos campos. Uno que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene campos ahí en esa zona. Y sé de otros lugares que también apareció ganado mutilado. Como hemos quedado en relación con los policías, que además los filmamos, levantaron un acta sobre este caso que había pasado en la comisaría, vamos a ir a preguntarles a ver si ha ocurrido algún otro caso nuevo, ¿no? Bueno, ya tenemos lo de Pedernales y Gobernador Ugarte. Ahora vamos a una pausa y vemos si nos comunicamos con Andrea Pérez Simondini, que nos va a contar sobre el nuevo congreso que va a realizar en Victoria, y a ver si podemos hacerle algunas preguntas interesantes. Eso va a estar a esta investigadora. Bueno. Che, tenemos una remera que la verdad no sabemos qué vamos a hacer con la remera. Ahora me voy a acercar a la cámara a ver si se ve un poquito. No sé si la vamos a sortear. O sea, algo se nos va a ocurrir, ¿no? A ver qué podemos pedir, no sé, algunas historias. ¿Qué se te ocurre, Carlos? Y alguien que cuente alguna historia que le haya pasado. A ver si se ve ahí. Chequear por el teléfono. ¿Se ve? Sí, se ve, ahí se ve. Se ve. La remera negra en la parte trasera. Con ovnis tipo adamskiano. ¿Qué es adamskiano? Son uno de los primeros... A ver. George Adamski era uno de los primeros contactados en los años 50. Sería una remera retro, ¿no? Claro, son los son los primeros platos que la gente en esa época los describía así. Eran como campanas más que... Claro, ese tipo de ovni. Bueno, George Adamski fue uno de los primeros contactados, de los primeros que incluso había hecho un par de encuentros programados y, según dicen, habían aparecido aparatos. Así que bueno, tenemos esta remera para ver si pintadas a mano por otro investigador, por Javier Estañaro, pintada a mano por Javier Estañaro. Ahora, es un investigador. Después vamos a subir unas fotos. No se ve muy bien por la cámara, pero la verdad que están fenómenas. Es talle 4. Talle 4, o sea, es para personas no como nosotros, sino personas normales, flacas. Bueno, si alguien quiere llamar y contar algo interesante, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si la sorteamos, si buscamos una de las mejores historias, obviamente, ¿no? Verídica en lo posible. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero tenemos ganas de sortearla. Entre este miércoles y el próximo. Bueno, vamos a la pausa. Un buen rock. Hola, tenemos el contacto con Andrea. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos en nuestro programa Enigmas 2018, en General Rodríguez.
haciéndole una entrevista a Andrea Pérez Simondini. ¿Qué tal, Andrea? Marcos te habla, buenas noches. ¿Cómo estás, Marcos? Un placer poder comentarles un poco en lo que andamos y bueno, fundamentalmente con la organización de este congreso que realmente es como un sueño cumplido, ¿no? Después de tantos años de buscar que se puedan organizar y coincidir los responsables de las comisiones oficiales de gran parte de nuestra región, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos de haberlo conseguido. La verdad que sí, estuve hablando un poquito con Carlos hoy que me había contado un poco sobre esto y bueno, la verdad que es muy, o sea, tal vez para la gente que no esté en el tema, no, pero para nosotros es muy importante. A ver, ¿no? Es un congreso pesado, ¿sí? Hay mucho trabajo detrás de eso, muchas representaciones de varios países y la verdad que, bueno, felicitaciones en cuanto a esto, ¿no? A lo logrado. Exactamente, vos fíjate que un poco nosotros venimos con la iniciativa de CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que es una campaña además que se lanzó para pedir la desclasificación de los expedientes OVNIs en poder de los organismos oficiales, sí. Y también tiene como disparador institucionalizar la investigación del fenómeno OVNI, puesto que entendemos que, como en muchos países ya, que han hecho la desclasificación y que han formado comisiones, entendemos que hay varias variables que aseguran y necesariamente requieren de la intervención de instituciones, de organizaciones científicas, porque por un lado tenemos que tener la garantía de la custodia de nuestro espacio aéreo. Exacto. Y de hecho en el seno de las fuerzas aéreas de todos los países, por lo menos de la región, hay una preocupación latente ante la aparición de estos fenómenos que no pueden ser alcanzados por las velocidades inauditas que desarrollan, la maniobrabilidad, etcétera, un montón de cosas que hacen de que las fuerzas aéreas se hayan puesto como objetivo tratar de dilucidar de qué se trata, sin entrar a hablar de extraterrestres, ¿no? Simplemente por el hecho de garantizar la seguridad del espacio aéreo. Claro, sí se comprende. Y por otro lado, este tipo de fenómenos, más allá desde la hipótesis que uno lo aborde, claramente tiene muchos elementos que aportarle a la ciencia y bueno, nosotros buscamos realmente contribuir en principio desde donde tenemos acceso, que son investigaciones. Yo siempre digo que de alguna manera todos somos como aficionados con muy buena actitud, porque nos faltan un montón de elementos para hacer investigaciones profundas a fondo, y creo que este desafío de que se institucionalice la investigación de alguna manera pone con este congreso el debate en el centro justo de la escena, digamos, que se vean las intenciones en las investigaciones oficiales, y eso es lo que le queremos proponer a la gente. Es muy interesante, Andrea. ¿Qué comisiones van a estar? ¿De qué países? Bueno, tenemos la participación por primera vez, además, que se presentan en un congreso, la Comisión de Chile, que es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA, que manda nada más y nada menos que como representante al jefe del control de tránsito aéreo de Santiago, Mauricio Blanco Espinosa, que realmente para nosotros es un asombro, porque vamos a poder apreciar cómo ellos chequean con el radar las denuncias. Vos fíjate que en Chile están tan desarrollados y abiertos que todos los aeropuertos tienen un formulario de descarga de denuncias, ya sea de controladores aéreos, de pilotos civiles, comerciales, etcétera, para que puedan rápidamente volcar lo que pudieran haber observado en vuelo o registrado con su tecnología, y automáticamente es derivado este comité que entra a hacer todo el proceso de estudio, tanto en terreno como después de diagnóstico en el análisis. Claro. Y vamos a tener por primera vez la posibilidad de ver eso, que es fascinante. La verdad que tengo mucha emoción por eso, porque yo creo, por lo menos en mi caso, es la primera vez que lo voy a ver tan crudamente, ¿no? Bueno, además el CEFA hace rato ya que está, es decir, fue en la región uno de los primeros grupos que se armó, ¿no es cierto? Exactamente, mira, el más antiguo, que también va a estar participando a través de su vicepresidente,
el de Uruguay, que está cerca de cumplir 40 años de formado, es el más antiguo del mundo aparte, y va a venir el coronel Ariel Sánchez Ríos, y el CEFA, como vos bien decís, Carlos, se formó en 1990, así que ellos, a diferencia de la CRIDOMNI, han logrado incorporar, no solo cuentan con recursos para hacer las investigaciones, sino que jurisdiccionalmente tienen como miembros del comité representantes de todas las fuerzas de seguridad y de la Armada y del Ejército, o sea, tienen un comité con una amplia participación del espectro de seguridad, digamos. Y ahí también tenían, era mixto, ¿no? Había investigadores privados. Exactamente, bueno, está con un cuerpo de asesores privados, que algunos son de ámbitos académicos mayoritariamente, y le han dado participación a algunos civiles como Marcelo Moya, que es del grupo civil Ayón, que dirige Rodrigo Fuensalida, y después hay gente de distintas regiones que son investigadores civiles que aportan la denuncia de los casos. Claro, y va a venir también el representante de acá de Argentina, ¿no? No, lamentablemente nos contestó hoy la Secretaría General que la Comisión Argentina no va a participar porque ellos solo participan en ámbitos que son institucionales y que suficiente información es con la que encontramos en la página web de resolución de casos. Claro. Y después va a estar fui el otro día a una charla del titular, ¿no? Sí. De, ¿cómo es el apellido? El Comodoro Lianza. Lianza. Que estuvo contando sus investigaciones del grupo y de lo que ellos hacen, que creo que él toma solo las fotos para investigar, ¿no? Pero no toma en definitiva lo que dice el testigo, que también para nosotros es muy importante. Exactamente, bueno, la comisión viene pasando, de Argentina viene pasando por distintas instancias. Cuando se creó, realmente el gran esfuerzo fue para que se formara y que tenga resolución y sustento de la fuerza. Eso estuvo a cargo de Mariano Mojau, que creo que tiene el gran mérito de haber logrado vencer los pruritos que había dentro de la Fuerza Aérea para lograr constituir la comisión. Después con el Comodoro Aloy, muchos de nosotros que trabajábamos en conjunto con ellos, nos permitieron buscar expedientes dentro del ámbito de la fuerza, que fue una experiencia interesante. Estuvimos en el famoso Observatorio de San Miguel, donde funcionó en su momento la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, de la cual dependía la comisión que estaba a cargo del capitán Lima, te recordarás eso. Sí. Esos archivos nunca se encontraron, que son los que estamos rastreando, y después asumió el Comodoro Lianza, que focalizó específicamente en el estudio de imágenes, que guía a la gente mayoritariamente. Claro. Esperamos que en el futuro la comisión pueda tener una acción mucho más de terreno, que es importante, lo que vos bien decís del testigo, pero bueno, ya es importante que esté formada, y eso a nivel institucional todavía no sirve, y pugnaremos para que crezca por lo menos en sus desarrollos. Así que va a venir la de Uruguay y la de Chile. Sí, también viene el comandante Julio Chamorro, que es el presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Peruana. La Comisión Peruana ha tenido un desarrollo muy interesante cuando él fue el creador de la Comisión OIFA allá por los años 92. De hecho, el comandante Chamorro tomó la experiencia de la CEFA y esa experiencia la llevó a Perú y conformó la OIFA, que fue la originaria. Hoy la comisión tiene un desarrollo muy interesante porque involucra en una relación directa a la Fuerza Aérea con la Agencia Espacial Peruana, que vale mencionar que ha crecido mucho en sus actividades espaciales Perú, con la puesta de satélites en órbita, y hay un comité que es interjurisdiccional, en el cual desde la Fuerza Aérea tiene representación con un consejo consultivo, y la parte técnica de investigación y de análisis la hace la parte de la Agencia Espacial. Ajá. Así que vamos a tener la presencia del comandante Julio Chamorro, que va a venir contando casos tan increíbles como fue el famoso caso de la base La Joya, donde es uno de los pocos antecedentes en el mundo que un piloto recibe la orden de dispararle a un ovni
en virtud de que estaba violando el espacio aéreo bajo la seguridad peruana por su incursión dentro del espacio aéreo de la base La Joya. Así que también va a estar representado Perú con su comisión. Qué interesante, Andrea. Muy bueno. ¿Va a estar Jebaer? No, Llevader lamentablemente no puede estar porque coincide que el mismo día que hacemos el Congreso está el Congreso, el más importante del mundo sin lugar a duda, que es el Congreso del Desierto, que se hace en Estados Unidos, en Nevada, donde van a estar todos los del Disclosure Project, y Llevader va a estar representando a Sudamérica. Ajá. Así que no vamos a contar con la presencia de Llevader. Pero sí tenemos testigos súper importantes argentinos como Jorge Polanco, que a mi criterio es el caso más importante que tenemos en la República Argentina. Y después va a estar un caso que nosotros presentamos y por primera vez se va a mostrar en público al comandante principal aviador de Gendarmería, Héctor Flores, que tuvo un caso muy parecido al de la base La Joya sin disparar, donde durante media hora en una operación de práctica de aterrizajes y ascensos, en la noche tuvo el encuentro con un objeto al cual recibió la orden de perseguir, y bueno, va a estar él contando toda esa experiencia que realmente es increíble, Carlos. Interesante. ¿De qué día es? ¿Cuál es la fecha? El Congreso va a ser el 2 y 3 de junio, sábado y domingo, en el Cine Teatro de Victoria, que es Alén 64, Victoria, Entre Ríos. La verdad que estamos muy contentos, aparte con la repercusión que tuvo en la gente, porque imagínate que plantear una cuestión institucional fue todo un desafío, porque la gente preferentemente quiere tener siempre testigos o investigadores que muestren casos desde la concepción netamente extraterrestre, etcétera. Y bueno, nosotros nos jugamos esta patriada de ponerle un marco institucional y estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo el evento. La verdad que estamos muy agradecidos con la gente por su interés, y obviamente agradecerle también a todos ustedes, a muchos colegas e investigadores que nos están acompañando con la difusión del evento, que la verdad que es increíble. Andrea, te hago una consulta. Sí. Este evento, las dos fechas que nombras, ¿van a tener algún soporte, digamos, filmográfico, como para quien no pueda acceder, lo pueda ver a través de internet, o se va a filmar el evento en sí, en su totalidad, o no está previsto? Y estamos viendo eso, porque los costos de filmación, primero el Cine Teatro Victoria tiene wifi, pero no aguanta, es muy chica, claro, la señal, muy baja, y no aguanta transmisión en directo. Lo que sí vamos a intentar es filmar, estamos viendo eso porque los costos de filmación de todo el evento son muy altos y se hace realmente imposible de afrontar, así que estamos combinando con muchos amigos para que filmen distintas partes del evento y así poder tener después casero, un resumen. Sí. Y después contarlo. Claro, te digo que sería, o sea, bueno, obviamente a mí se me es imposible ir, pero estaría muy bueno, aunque sea para verlo por etapas, ¿no? He visto que otros congresos los han filmado, así como decís vos, repartiéndose un poquito cada uno. Hoy un teléfono normal tiene una definición muy buena en sonido y en visión, así que creo que es una tarea más que cooperativa que es entre todos, ¿no? La verdad que estaría muy bueno. A mí me gustaría por lo menos presenciar este tipo de encuentros a través de varios videos, no hay ningún problema, pero yo creo que sí, nosotros por lo menos tenemos dispuesto nuestras cámaras, vamos a poner un set de filmación para ver de poder cubrir la mayor cantidad de exposiciones o la mayor cantidad de escenas del evento, eso seguro, y seguramente va a haber el mismo día muchos que van a estar transmitiendo en directo, porque van muchos colegas que tienen programas de radio y comunicadores. También va a estar el canal de televisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que ya nos confirmó la participación. Ellos van a hacer un especial del evento, que después obviamente vamos a estar compartiendo, incluyendo entrevistas con todos los disertantes. Así que sí, yo creo que eso va a estar. Hoy no lo tengo organizado porque estamos con toda la logística de traslado de los conferencistas, etcétera, que es bastante complejo por las combinaciones de los vuelos, etcétera, pero sí, yo creo que sí va a haber una cobertura importante. Decime, Andrea, la gente que quiere ir, ¿dónde tiene que comunicarse?
Bueno, pueden hacerlo directamente entrando a las páginas de Visión OVNI, que es www.visionovni.com.ar. Ahí está toda la información de cómo acceder a las entradas, darse su localidad, cómo te pusimos información de los hoteles que adhieren al evento, que hacen un precio promocional para el evento. También pusimos la información de aquellos que se trasladan por líneas de micro de distintos puntos del país, cómo llegar, los horarios y las empresas. Y también lo pueden ubicar por la página de Sephora, que es www.sephora.com.ar, Sephora con C, ¿no? www.sephora.com.ar. También está la misma información, así que tienen acceso directo a todos estos enlaces que yo les mencioné. Además, la gente que vaya también tiene ocasión de poder ir a ver el Museo OVNI, donde está tu mamá también, ¿no? Sí, vamos a ver cómo hacemos, porque vamos a estar muy tomados con el Congreso, pero seguramente vamos a tener una persona que tenga abierto el museo para aquellos que se quieran acercar en algún momento, porque muchos también vienen para conocer. Tenemos increíblemente la visita de muchos del exterior, así que estamos sumamente impresionadas con el interés que despertó en países vecinos. Sí, no es para menos. No es para menos. No lo podemos creer. Sí. Y bueno, el último congreso al que fuimos, que hicieron, ¿qué fue? ¿En el 2004? En el 2006. En el 2006 en el teatro, en la sala del casino. Sí, en el 2006. Que fue muy lindo también. Sí, que estuvo muy lindo, estuvo Gebaer, me acuerdo, y hubo muchos investigadores importantes. Bueno, también vale la pena mencionar que por la Argentina van a estar exponiendo miembros de Sephora, Carlos Yurchú, que va a estar presentando el caso de Polanco. Sí, el caso Bariloche, para la gente. El caso Bariloche, exactamente. Va a estar Alejandro Isoba, que está presentando el caso de Héctor Flores. Salvatore Carta, que va a estar haciendo toda una muestra de cómo se evalúan y analizan las imágenes. Va a estar Luis Emilio Anino, que va a estar presentando los casos de la Armada de la década del 60, con una información realmente novedosa. Y va a haber un panel especial de la comunicación, porque entendemos que es sumamente importante hoy cómo se comunica el tema, y para eso va a estar Silvana Cano, que es productora audiovisual y que ha registrado y hecho documentales vinculados a la temática, que va a centrarse específicamente en el manejo de las fuentes y todo lo que es la transmisión de la información en redes sociales. Y vamos a tener un invitado de lujo, que es Jorge Luis Zuckdorf, que es el creador de la serie Contacto Extraterrestre de History Channel, que él tuvo la posibilidad de recrear muchos casos oficiales en varios países de América, y él nos va a estar mostrando esas reconstrucciones con los testigos originales, etcétera. Así que ¿es argentino, Zuckdorf? Sí, es argentino y ha hecho un trabajo muy interesante de reconstrucción de casos, y realmente nos mostró una posición muy interesante que se ajusta al concepto que le estamos dando al Congreso, y creo que va a ser revelador. Y después, la frutilla del postre, para cerrar con los expositores, obviamente Jorge Polanco y Héctor Flores, los dos testigos de los casos que van a estar presentando. Interesante. Y para la gente que quiera ir, ¿dónde se puede alojar? ¿Tenés lugares que les podés recomendar? Bueno, ahí en la página de Visión OVNI están todos los hoteles que adhirieron. A ver, espérate que entro a la página, bueno, no me los acuerdo de memoria. Bueno, pero está todos los principales hoteles. No te hagas drama, que el que quiera va a ir a buscar. Entrar, ya lo va a buscar. Exacto. Pero tienen ahí lugares para poder ir. Cambiando de tema. Perdón, Carlos, yo quería volver a algo. Qué bueno que es escuchar, ¿no? Siempre decimos con Carlos, esto es profesional, no es profesional, es científico, no es científico. Bueno, dejemos de lado eso, pero qué bueno escuchar que en un congreso de ovnis, o con esta temática, la gente común, la gente que pasa por arriba, piensa que es un lugar donde todos van a contar sus experiencias y todos van a quedar asombrados por las cosas, pero no. Qué bueno esto de decirle a la gente cómo se analiza una imagen, qué es lo que es una imagen, qué nos puede representar, cómo nos podemos equivocar, cómo podemos saber qué estamos viendo y qué no estamos viendo. Esto de ir más allá, ¿no es cierto?, del simple amarillismo, de que todo sea un ovni, todo sea un fantasma. Eso es lo bueno, recalcar que esto es un congreso de investigación,
investigación, no es un congreso de exposición de a ver quién tiene el caso más, a ver, sorprendente, sino investigar y ver las fuentes, qué es lo que sucedió, cómo sucedió y realmente llegar al punto de decir, no sabemos qué es lo que pasó. A mí me gusta ese tipo de investigación, siempre le hago la misma pregunta a todos los investigadores. ¿Qué tipo de investigador sos? ¿El que todo lo ve y para él es todo eso? ¿O el que dice, no sé qué es y la verdad me quedé con la duda? O sea, te pregunto a vos, Andrea, ¿qué tipo de... ¿en dónde te ubicas? ¿De qué lado te ubicas? Yo investigo desde la hipótesis extraterrestre, pero cuando uno se titula investigador, creo que tiene que tener mucha responsabilidad sobre lo que dice. Claro. Y lo que muestra debe estar fundamentado. Yo tomo las palabras de Hynek, que él decía para Joseph Hynek, considerado el padre de la ufología, que estuvo en el Blue Book, en el proyecto Blue Book, un astrofísico recontra conocido en el mundo de los ovnis. Y él decía que para investigar ovnis primero tenías que investigar OVIs, que son objetos voladores identificados. Para saber bien lo que son. Exacto, esto se traduce que tenés que pasar todos los filtros, por lo menos a los cuales tenés acceso, y preocuparte por tratar de ir más allá, y cuando pasás todos los filtros recién estás en una posición de lo inexplicado, digamos. Sí. Y eso es un poco mi posición, ¿no? Y creo que hay muchos elementos, por eso va a ser muy interesante ver lo que plantean las comisiones, porque realmente nos ponen en ese lugar de análisis y es muy interesante. Aparte las nuevas técnicas que van surgiendo, ¿no? Para la investigación, no surgen técnicas para decir sí es, sino técnicas de investigación. Exactamente. Eso es lo interesante, se mantiene vivo con eso y no con el simple hecho de decir sí es o quedarse, ¿no? con eso vacío. Te digo por qué, porque hay investigadores que realmente la palabra investigador creo que les sobra como una sábana, ¿no? Pero bueno, hay de todo, como dice Carlos. No, lo que yo siempre hablamos con él es que nosotros como investigadores tenemos que ser un poco escépticos en principio, tratar de ver si no fue algo que ocurrió porque es un fenómeno atmosférico, o ver primero todas las opciones normales, digamos, y después, bueno, tampoco y llevar al testigo a que diga lo que nosotros queremos que diga. Creo que nosotros como testigo, como investigadores, tenemos que escuchar al testigo y que la gente escuche al testigo y después saque sus conclusiones, ¿no? Exactamente, Carlos. No sirve de nada porque es como mentirnos en la casita robada, ¿entendés? Claro. La idea es buscar el elemento que fundamente con mayor fuerza tu hipótesis base, en el caso mío la hipótesis extraterrestre. Hay otros colegas que persiguen otras hipótesis y es tan válido como la mía, pero siempre dentro de los elementos fundamentales como son una buena fuente, un buen testigo, una buena investigación, en fin, todo lo que eso lleva, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Andrea. A mí yo quedé un poco... No soy de sorprenderme mucho, Carlos dirá, porque me cuenta cada cosa y yo le pongo una cara de como pero me quedé impresionado con lo que pasó en Malabrigo, en Santa Fe, con estos dibujos en la cosecha que aparecieron. ¿Vos fuiste a investigar? Estoy entendido de que sí. Sí, estuve en el lugar. ¿Qué me podés contar vos que estuviste ahí? Yo lo vi desde el dron y la verdad que era algo... Era sublime, no sé cómo explicártelo, o sea, no entraba ni en una explicación en la otra, simplemente me quedé maravillado con la belleza de esos dibujos en la cosecha. ¿Qué podés contar? Tengo mis reservas con la autenticidad de esas huellas, porque en principio dimos con el dueño del campo. Yo estoy hablando del último dibujo que apareció, que tiene una forma más diseñada. Sí. Y él nos confesó de que entiende que se había hecho con una especie de rollo que ellos utilizan para trabajar la tierra. Incluso nos mostró por dónde entraron para hacerlo, etcétera. Lo que no puedo es afirmarlo eso, porque faltan elementos para probarlo. No te puedo decir fue fulano, mengano, sultano,
pero sí te pudiera decir que el dueño del campo a priori nos mostró un escenario que nosotros no habíamos visto, sino a partir de su testimonio, ¿no? Una alternativa. Exactamente. Mira, Andrea, nosotros seguiríamos hasta las 11, 12 charlando, si no tenés problema. Pero tenemos Yo no tengo otras problema. cositas también. Se nos van a enojar otros. No, tenemos también el tema del ganado mutilado. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué tenés de últimas informaciones o últimas investigaciones? Bueno, sí, hace de acá unos 15 días atrás están denunciando muchos casos en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, con un caso que me voy a centrar en Oriente, que para nosotros es un caso testigo, porque la variable tiempo, que en conceptos de aplicación del protocolo investigativo es una de las variables más importantes. Les resumo el caso para que se den una idea. Es un arriero, estaba llevando al anochecer, al atardecer, el ganado al cuadro de descanso, un animal se retrasa y cuando regresa por el animal retrasado se lo encuentra muerto y mutilado con las características heridas, un corte en herradura con exposición de osamenta, con desaparición de la lengua hasta los huesos dioides, no solo el pabellón auricular, sino todo el órgano auditivo, el órgano ocular, todo un corte abdominal muy impresionante, que eso les voy a hacer una referencia, y el corte en la zona anal, que más o menos tenía unos 20 centímetros de diámetro, y obviamente nada puede explicar las heridas en tan poco tiempo, en principio. Esto para descartar patrones de conducta de alimenticias de carroñeros o depredadores. Sí. Y por otro lado, el corte abdominal, que es uno de los cortes que más buscamos, entre comillas, en términos investigativos, porque no hay forma de recrear ese corte sin afectar la parte superior de la epidermis, y en este caso se vuelve a repetir el patrón de corte, que a su vez presenta en el patrón de corte en sí una especie de corte aserrado. La dimensión de ese corte es mucho menor que el patrón de mordedura del hocicudo colorado, para poner el ejemplo de lo que argumentó el SENASA, ¿no? Sí. Dejémoslo ahí. Como ejemplo. Como ejemplo. Sí, porque es muy interesante también esto de mutilación de ganado, que siguen apareciendo casos, pero no se dan a difusión. No se da la difusión, Carlos, porque no hay respuesta. Las autoridades, el SENASA no da respuesta. Los productores que hacen suelen enterrar los cuerpos o quemarlos, y cada tanto cuando nos acercan un caso es porque alguno interesado en la temática le da mayor repercusión o ahondar en la investigación, y así es como nos enteramos, claro, directamente de la policía. Uno. Exactamente. Sí, porque cuando vamos al lugar a investigar, ahí asoman todos los casos del lugar, ¿no? Claro, es lo que pasa. Bueno, como última pregunta, y te dejo, no te quiero hacer perder más tiempo, ¿tenés alguna resolución sobre el caso de Carmen de Areco? Mira, en principio voy tendiendo a... Primero no tengo explicación científica, en virtud, basándome en los análisis de estudio que hicimos en la Facultad de Agronomía, con distintos estudios que presuponía que pudiera haberse usado glifosato para hacer esas marcas, en virtud de que el pasto estaba deshidratado, y dieron los resultados, como ya saben y fue público, dieron negativo. Para el glifosato. Hoy por hoy exactamente, no hubo presencia ni de glifosato, ni de insecticidas, ni de pesticidas, ni de hidrocarburos, así que claro. El examen, todo lo que es examen de tierra, de suelo y de planta, no argumentan, no pueden especificar el causante de esa marca. Nosotros tuvimos, creo que horas después de que estuviste vos hablando con uno de los pilotos, que él también tenía una leve sospecha sobre el combustible, pero nos mostró un lugar donde había combustible derramado y no era igual tampoco la deshidratación que tenía el pasto. Glifosato.
No, Carlos, yo te estoy diciendo que él nos Combustible. había hablado de que podría haber sido combustible de los aviones. Sí. Y él dice, nos mostró la mancha, digamos, que dejó. Era un pasto deshidratado, pero no tenía las mismas características que el de los aros. Si bien estaba deshidratado, el del derrame, digamos, de combustible, era muy palpable la deshidratación, casi Claro. quebrajosa. En cambio, nosotros tuvimos posibilidad de tocar el pasto que estaba desgastado. Y es como yo le decía a Carlos, o sea, no tiene ningún otro cambio más que el color, porque la textura era muy parecida, no había quebrajamiento del pasto, era como que solo se le hubiese cambiado el color. Eso es lo raro que me llamó la atención. Otra cosa no, pero no sé si a vos te pudiste percibir algo parecido. Era como que el color era lo variante, nada más. Exactamente, porque incluso si vos observás, la parte interna de la franja era perfecta, pero Sí. la parte externa era difusa. variable, Sí. era Sí, sí, irregular sí, y sí, variable. sí. Era como que estaba Entonces, o sea, que era como que estaba difusa hacia afuera. O sea, el centro Exacto. era bueno y el exterior era como que estaba, vamos a decirlo, entrelazado. No era tan perfecto. claro, Eso que también. presupone que hayan hecho ahí como una especie de difusión líquida de algo Ujú, que hacia produjo afuera. la deshidratación, exactamente, porque el contorno el contorno interno de la marca, de la franja, sí era perfecto, Ujú. y lo que era irregular era la parte externa de la parte franja. externa. Y habrás Ahora, observado... Sí, no- decime. Sí, para finalizar con los Sí. los estudios dieron negativo en toda la búsqueda de detección de algún elemento. Eso Así es que lo que llama la atención, porque lo que llama la atención. Sí. de otros círculos que hemos visto, estos de Areco presentaban una irregularidad. Inclusive en un momento con Carlos dijimos, fíjate que parece que se hubiese plantado un centro, digamos, como radio, y se haya pegado una vuelta, porque había dos partes dispares siempre. Vos fíjate que los círculos se terminaban o se unían con una distancia de Sí. entre 40 y 50 centímetros de diferencia entre, digamos, un giro y el otro Algo giro. concéntrico. Exactamente, sí, Pero correcto. todo eso se cae cuando los resultados dicen que el No pasto había nada. no está contaminado. Bueno, de hecho nosotros no pudimos llegar a tomar, digamos que no había microondas, no había no, electromagnetismo. medimos y no había. No pudimos, a nosotros nos dio negativo. captar eso. Lo que sí también el encargado del aeroclub nos dijo que podía ser una broma, uno de los pilotos que tenía en ese momento, que era muy creyente. ¿Te enteraste de eso, Bueno, Andrea? ahí quería, no era uno de los pilotos. En el momento que nosotros llegamos, porque lo bueno de lo que pudimos hacer es que cuando nosotros llegamos, la contaminación era mínima del escenario, Claro, sí. porque el aeroclub se cerró para que pudiéramos tomar las muestras, y además pudimos entrevistar a todos los testigos directos, digamos. Sí. Uno de esos testigos era un joven oriundo de Carmen de Areco, pero que vive en Mendoza, Ujú. que de hecho ahora Estaba está en haciendo unas Mendoza, changas. que estaba de visita por el lugar y Sí. estaba parando en la casa del casero del aeródromo. Ujú. Este chico era muy fanático de los ovnis, Ah, de ahí hecho Chiqui Escalada, mientras que estaba haciendo el peritaje fotográfico y fílmico, se tomó el tiempo de hablar mientras yo tomaba las muestras y las medidas. Se tomó el tiempo de hablar con este chico, y este chico denotó un gran conocimiento del tema y una gran afición. Mm. Y una de las hipótesis con la cual nosotros arrancamos y que está vigente hoy, que seguimos investigando el caso, es justamente esa, de que le hayan hecho una broma al chico por su avidez por la temática, estando ahí alojado, y que después, como todo, muchas veces, y Carlos lo sabe bien, los que ustedes que investigan lo saben bien, muchas veces se hacen bromas en círculo íntimo en los Sí. pueblos, Ujú. sale de ese círculo y llega a la radio local lo da como hecho, Se después desparrama. nadie da paso atrás para decir fue esto, Claro. y después no hay retorno de eso, ¿no? De hecho, este muchacho de nosotros nos dijo que tenía fotos, que los iba a mostrar un día hasta con seres. Sí, ahí Sí, ya sí, sí, desbarrancaba un poquito la teoría. sí, sí, Lo sí, importante sí, que sacamos de desbarranca. todo esto, que no me acuerdo el nombre ahora del encargado, que fue con el que hablamos nosotros, es que él de entrada nos dijo, mire,
Yo no creo en nada que venga de afuera, ni nada por el estilo. Dice, sépanme disculpar, dice, pero es mi postura. Dice, lo único que me llama la atención a mí, dice, que quien lo haya realizado, si es que está realizado, tiene un conocimiento avanzado en lo que es aeronáutica, porque él decía que teniendo una posibilidad de visión muy distorsionada de la pista, juntando esos 3 círculos podía llegar a reconocer cabecera norte, que es lo que necesitan ellos para poder aterrizar en condiciones muy deplorables. Entonces dice que eso le llamaba la atención, que o sea, era como una señal de si venía mal la mano climáticamente, de poder aterrizar en condiciones óptimas con un clima adverso, y eso es lo que le llamaba la atención a él. No sé si él calculo que te lo habrá. Sí, es correcto, es correcto lo que decís. Sí. Y después el otro tema es que tanto la policía, que participó muchísimo con nosotros ese día, tienen un recorrido frecuente por la pista, digamos, por esa ruta, porque está pegada, los círculos están pegados a la ruta, y tienen un recorrido frecuente con un lapso de tiempo que es de hora y media, y de paso por el frente, y ellos aseguran que ese día, de hecho vi los registros, de no novedad, digamos, de que no había nadie. Nosotros estimamos, como vos bien decís, para hacer semejantes marcas, que de hacerlas en horario nocturno tienen que haber tenido buena base de luz, o si lo hicieron con luna llena, que también sacamos el día que hubo luna llena para la iluminación, tendrían que haber tardado por lo menos 5 o 6 horas. Sí, y otro dato, perdón que te interrumpa, otro dato importante es que para acceder a la pista o a la cabecera de pistas, si no se accede con permiso por dentro de lo que es el aeródromo, hay una cuneta muy grande al costado, que en ese momento que fuimos nosotros, calculo que bueno, fue lo mismo que ustedes acudieron, estaba con una importante cantidad de agua, o sea, no es que se podía acceder tan fácilmente caminando, bueno, obviamente inundados por lo menos hasta el pecho con agua. Eso es otro dato que nos dio la gente de acá del sí, igual eso tuvo una respuesta también de si pudieran haber egresado externamente, porque pegado al campo está la tranquera del campo vecino, que también estuvimos viendo y tomamos muestras del campo vecino también, donde acceder. Había un claro, y por la tranquera había una tranquera que vos entrando por el camino lateral de ese campo, desde la ruta por la tranquera y el camino lateral, después podías pasar tranquilamente para el lado del campo del aeródromo. Trabajoso igual el trabajoso, y bueno, después están las cosas que, mirá, nosotros vimos con 2 testigos, 2 personas, no testigos, 2 personas que sin conocerse nos dieron como información también de que ellos conocen, los 2 refirieron al mismo testigo, que no lo pudimos ubicar, es una de las cosas que estamos buscando desnudadamente, te diría, que es un vecino que yendo por la ruta dice haber visto el objeto suspendido en la punta de pista, pero que no quiere saber nada, dada la trascendencia que tomó el caso y el cruce de versiones, no quiere saber nada de exponerse, pero las 2 personas se acercaron al museo en Victoria para referenciarnos que se trataba de la misma persona, ¿no? Yo acá en Buenos Aires también tuve esa misma noticia, se lo comenté a Carlos, pero me quedaron en conseguir el contacto de esta persona, y después me llamaron y me dijeron, mirá, parece que no vamos a poder charlar con esta persona, y quedó todo ahí. Que cuando el testigo no quiere hablar, no se puede resolver. Cerró. Pero bueno. Sí, y te digo más, nosotros tenemos el dato del testigo, hablamos con él. El problema es que la familia es el que le pone es una familia muy conocida de la zona, entonces la familia es la que pone el condicionante de no declarar. Andrea, muchas gracias por el tiempo, la verdad que siempre es un lujo charlar con vos, estaríamos horas, y saludos a tu madre, que es otra luchadora e investigadora del fenómeno. Muchas gracias, Carlos, bueno, un placer, les agradezco la posibilidad de comentarles estas cosas, y bueno, a su disposición cuando lo requieran. Cómo no, gracias. Decimos, hasta luego, gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿te gustó?
Y son lindas charlas. Es una gran investigadora, tiene un grupo muy grande, tiene gente en todas las provincias y hace rato que investiga. Me gusta lo concreto, lo sensato, eso está bueno. Además es muy seria. Sí. Muy seria. Tienen el Museo OVNI en Victoria y ahora, bueno, tienen la posibilidad de hacer otro congreso. Fíjate que el último que fuimos fue en el 2006, 12 años, y hace otro congreso. Tienen que estar bastante contentas que pueden realizar este otro congreso internacional. No es poco. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla. Vamos a una pausa y volvemos. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Años, yo era chico, éramos un grupo de 5 o 6 amigos que acostumbrábamos ir a pescar al dique Ingeniero Rollero. Vivíamos cerca de ahí y salimos como acostumbrábamos, y llegando al Parque Los Robles veíamos un bulto blanco. Pensamos que era una oveja, y a medida que nos íbamos acercando era cada vez más grande, ya no era una oveja, y seguíamos charlando, no le dábamos mucha importancia porque era habitual ver animales sueltos por ahí, y bueno, nos fuimos acercando. Estaba al costado de la ruta de la calle que comunica, que entra, digamos, al dique, ¿no? Al terraplén, justo enfrente del Parque Los Robles, y lo veíamos del otro lado del tejido, más o menos a unos 20-30 metros. Nos dimos cuenta que era como un lobo, todo blanco, bastante peludo, y daba miedo, tuvimos miedo. Y seguimos la trayectoria, lo mirábamos a ver si se movía, nos quería atacar, ni nada, solamente nos observaba. Y bueno, transcurrieron los años, eso quedó ahí, lo hemos hablado de chico y bueno, quedó ahí. Un poco más de grande le comenté la historia a mi mamá, que nosotros vivimos cerca de ahí mucho tiempo. En ese tiempo eran las casas de madera, precarias, y ella me contó que cuando yo era chico y vivíamos por ahí, que se escuchaban ruidos de noche y como que arañaban las paredes, y había marcas, y los vecinos hablaban de un perro blanco. Decían que era el perro blanco que salía de noche y arañaba las paredes. Y bueno, yo le comenté mi historia y me dijo que seguramente lo que nosotros vimos fue el perro blanco. Bueno, ese es mi relato y gracias por escucharme. Saludos a todos. Interesante, ¿no? Interesante este caso del famoso perro blanco. Este es uno. O la bestia blanca. Uno de los testimonios que pudimos, yo creo que lo habíamos hablado. Sí. La otra persona no como que no quiso seguir ni con audio, ni entrevistado, ni nada. Era un poquito más nutrido. Y también habían visto lo mismo animal que acaba similar. Sí, de describir Eduardo. Dicho sea de paso, gracias por el audio. Pero esta persona lo vio muchísimo más cerca. O sea, creo que lo tuvo a metros. Por lo poco que me acuerdo, creo que él estaba sacando, también ahí en la zona de Los Robles, estaba sacando agua de una bomba manual, de agua. No había sido cerca de la rotonda, claro, donde se entra, digamos, al refugio bueno, es una zona protegida de Los Robles. Los Robles es una zona protegida ahí. Sí, tengo entendido que
están en conservación de muchas especies de fauna, tanto flora y fauna en realidad. Sí, no se puede talar ciertos árboles, creo que la pesca no está permitida, y nosotros teníamos cuando trabajaba en una panadería, teníamos un compañero que había estado trabajando ahí, y por lo que dice él es una zona muy 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 controlada. Hay muchísimas especies, peces, patos, protegidas que están dentro de ese recinto, y dice que la idea de ellos es volver a procrear estos tipos de animales. Eso también me llama un poquito la atención, ¿no? Porque hace años que esta zona está protegida, ya tanto de la caza como de la pesca, y me parece que ahí hay una arista, ¿no?, importante para ver. Creo que eso que se ve hace tantos años puede corresponder a una especie de animal. No lo sé, una especie de animal que se mantiene protegida dentro de esa zona. Puede ser. Calculo que mucha gente debe conocer, habrá ido a Dique Rollero. Después que pasas la zona esta protegida de los robles, viene la rotonda donde otro testigo ve a este animal. Bueno, también. Que contaba de que estaba sacando agua y supuestamente siente la presencia de algo o alguien atrás, y cuando se da vuelta ve a este animal en 4 patas y se hiergue y quedan 2. Muy 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 grande, una especie de oso, una cosa por el estilo, y bueno, queda ahí medio como impactado y pretende dar una vuelta, y cuando vuelve a incorporarse eso se aleja. O sea, no sufre ataque, no sufre nada, simplemente es como una característica, es común en los osos, ese tipo de defensa, tal vez, sí, que se levante sobre sus 2 patas posteriores. Ahí también, para mí, lo que se ve ahí corresponde a una especie de animal que no conoce. Lo raro es eso, ¿no? Que los colores por lo general blancos son osos que viven en partes frías, es como el oso blanco y todo ese tipo de... Ahora vos fíjate cómo esta historia pelea, digamos, en una forma chistosa, ¿no?, contra la clásica del lobizón, ¿no? Es lobo negro, oscuro, furioso, flaco, contra esta figura como una oveja que decía él, pero mucho más peluda. Similar a una oveja, sí. Pero puede ser un perro grande también, que ande por ahí vagando color blanco. Y inclusive creo que es más vieja la historia, es más conocida la historia de este perro, o la bestia blanca, como le dicen, que del lobizón. Que también teníamos unos testigos que, bueno, lamentablemente hoy no están entre nosotros, pero no pudimos grabar uno de ellos. La zona esa también es conocida, la de Dique Rollero, por los avistajes que hay también de luces extrañas, ¿no? Sí. ¿Recordás cuando fuimos, una de las veces que fuimos a investigar a Dique Rollero, que hablamos con policías de la zona? Sí, que al principio se mostraban un poco reacios al tema y después de a poquito se fueron soltando, y que inclusive hicimos contacto con 2 que nos contaron casos terribles. Que nos habían contado casos de que les había pasado ahí en Dique Rollero. Sí, inclusive también dichos de mano del cuidador que estaba antes en esa pequeña gacetilla que hay adelante. Sí. También. Así que esa persona también había visto cosas extrañas ahí. El que él estaba es una casita que está en la entrada de Dique Rollero. Sí, incluso creo que, no me acuerdo si creo que fue Canal 2 América o algunos canales de eso, estuvo instalado varios días en el dique filmando junto a otros investigadores. Sí, ha habido muchos casos. Hemos ido y hemos filmado lo que parecían ser luces sin explicación, que bueno, terminaron siendo Ovis.
objetos voladores identificados. Exacto, lo que pasa que era constantemente la luz que no se movía por 15 minutos y después pegaba el viraje y se dejaba ver las estroboscópicas normales de un vuelo, pero durante esos 15 minutos de filmación y que nosotros lo avistábamos, realmente era algo medio inexplicable. Bueno, después pegaban el viraje y terminaba siendo un avión, así que lo veíamos por varios kilómetros de viaje, se ve que en línea recta y parecía otra cosa. Sí, y sí, confunde. Bueno, vamos a pasar al último caso de este programa de hoy, el caso de Juan Pérez. No sé si recuerdan a los que escucharon el programa anterior, el miércoles pasado, que hablamos con el investigador Carlos Yurchuk, que nos había contado de la película que se iba a estrenar mañana jueves, pero pasó para el 10 de mayo nuevamente. Pasaron el estreno de esta película, cuyo protagonista es el señor Juan Pérez, y hay un reportaje que le hicieron muy interesante. Sí, que un reportaje donde él cuenta un poquito el testimonio, y sí. fíjense en lo humilde de su relato. Es un relato, así sí, que sí. bueno. Sí, además lo extraño de lo que le pasó. Vamos al audio y después lo comentamos. Dale. El caso mío fue por el motivo que ese tiempo justo me tocó mi caballo, quedó de nochero, no se deja toda la tropilla encerrada. Salgo a buscar la tropilla, a mí a los 12 años me gustaban mucho los tractores. Encuentro, para mí era una casilla, tractorero. Me acerco ahí, cuando me acerco ahí, bueno, vi algo blanco que parecía, ¿no?, una casilla, pero distinta forma. Siempre las casillas son cuadradas. Y como era blanca me llamaba la atención que también son las casillas blancas. Y ya mucha neblina había esa mañana, como está viendo ahora, una neblina húmeda. Y ahí fue mi caso, que encuentro una... Para mí fue siempre una casilla, hasta que, bueno, tuve miedo por el caso que me pasó. Tuve, vamos a decir, contacto con ellos porque supe tenerlo al lado. En ese momento, bueno, pasa lo que me ha pasado, que hay cosas que es muy difícil contarlo porque es algo... Inexplicable. Es inexplicable, es algo muy difícil. ¿Dónde estabas? ¿Dónde fue este suceso, este primer suceso? Acá en la estancia La Victoria, atrás mío. Y más o menos de acá, más o menos a 1500 metros de mi casa. De acá, donde está. Esto es casa de mi papá. ¿Esto fue a los 16 años? ¿A los 12 años? 12 años, sí. 12 años y fue la primera vez, pero decís que después volvió a suceder y más de una vez. Sí. 5 veces tuve. Y fue jodido porque ahí supe lo que yo ya le tenía miedo, porque nadie te cree y dónde te agarra. Yo cuando contaba mi historia me sentía muy mal, porque me sentía solo. Alan para mí fue se me pone piel de gallina, ¿no? Porque hablo de Alan. Un gran amigo, un hermano, porque él me supo escuchar. Y bueno, a él le agradezco de corazón, porque por eso sané. Miedo, terror, me largo a contarlo, antes no podía. ¿Vos actuás en la película? Sí. ¿Sos el protagonista? Sí, cuento mi historia ahí. La película tiene una parte película y documental. ¿Cuánto tiempo llevó filmarla? Y estuvimos el año, con todo lo que se llevó. Esto se empezó más o menos cuando de que me dijeron que íbamos a hacer una película, se llevó 3 años. Fue algo muy lindo para mí, una experiencia fuera de serie, porque yo me crié en el campo, me crié toda la vida en esto. Hay gente que me cree y gente que no. Yo hoy, para mí iban todos juntos. Antes no, me sentía mal, me sentía ignorado. Como vamos a hablar, ¿no? Que
hasta yo que estuve con contacto con ellos, vamos a decirle, el marcianito que estaba al lado mío no me daba bolilla. Bueno, así hago yo con la persona que no me cree. ¿Qué voy a hacer? Antes me sentía mal, porque se me han burlado mucho. Contar esto en la escuela, lo único que me creía, y me decía, sí, mi negrito, está bien, mi negrito. Era mi maestra. Yo tengo 50 y pico de años y vi distintas tormentas. Hoy en estos momentos son tormentas malas, pero la estamos matando nosotros, ¿no? ¿Vos decís que vienen a darnos algún mensaje en particular o alertarnos de alguna situación que se está por venir? Sí, seguro. Está el protagonista de la película, ¿no? Pero es un caso verídico. La película se llama Testigo de Otro Mundo. Uh-huh. Se va a estrenar el próximo jueves, el 10 de mayo. Y él hablaba de Alan. Alan es el director de la película, que se entera del caso y va a hablar con esta persona. Y bueno, teníamos también una entrevista del director hecha por Carlos Yurchuk, pero no pudimos pasarla porque era muy pesada. Cuestiones técnicas. Por cuestiones técnicas trataremos de recortarla para el próximo miércoles, pero porque bueno, está muy interesante porque ahí explica también todo el proceso que se hizo en la película. Sí. Y que es mitad película, mitad documental, y lo que le pasa a esta persona es muy, muy extraordinario, ya lo contó Carlos Yurchuk el miércoles pasado. Inverosímil. Un caso muy, muy extraño que luego, 6 días después, en el mismo lugar, en Venado Tuerto, Santa Fe, también hay otro testigo, Luis Arminara, que también le pasa algo similar. Así que se ve que en ese año 1978, ya hace 40 años de esto, algo había que andaba rondando por ahí. Incluso vino el investigador Jacques Vallée, que investiga a Juan Oscar Pérez en el año 80, cuando él viene, que lo trae Fabio Serpa, y ahora el año pasado vino porque también es protagonista de la película, que es un investigador muy importante a nivel mundial, un francés. Fíjate astrónomo. Vos, qué importante, ¿no?, lo que dice de esta advertencia. Sí, él habló de tormentas, claro, tormentas malas que las provocamos nosotros y que vienen a advertirnos. Bueno, es lo que muchos contactados dicen, de que vienen a advertirnos del cambio de clima, el cambio mundial, de que nosotros mismos estamos provocando esta situación en la Tierra. Claro. Y es algo que siempre se vuelve a pasar, lo vuelven a contar muchos contactados, que es estos mensajes que nos dejan estos supuestos extraterrestres, ¿no? Bueno. Es una película muy interesante que ya la vamos a tener que ver, y vemos si próximo miércoles podemos pasar la entrevista al director Alan Stivelman. Vamos a hacer la tarea. Si podemos hacerlo. Y bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, con varios hechos extraños, varias investigaciones. Y nos veremos el próximo miércoles, Marcos. Sí, señor. Gracias, Rodrigo, por la operación. Y bueno, el miércoles que viene, ahora nos vamos, está lloviendo, ya está, con 5 minutos nos vamos, somos felices. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.